respecto a cómo en nuestra función de preparador de datos, administrador de datos, podemos utilizar estas grandes herramientas como la que nos plantea el doctor. Han llegado una serie de preguntas, doctor Lavista, enfocadas obviamente hacia el público que usted tiene presente, relacionados básicamente con el desarrollo de las funciones de algunos contadores públicos. Voy a tratar de traducirlos y de pronto hacer un contexto como para poder, doctor, darle un mejor elemento para poder dar la respuesta. Nos preguntan que, según su concepto, ¿cuál debe ser el perfil del contador público para poder utilizar este tipo de herramientas como el Big Data para una mejor efectividad en su trabajo? Los contadores vienen utilizando datos también hace generaciones también. Entonces, creo que en el perfil, digamos, no hay duda que ya se están utilizando datos para toma de decisiones. La parte de capacitar a los contadores en aprender de dónde más sacar datos o qué hacer cuando uno tiene volúmenes de datos de los cuales no están acostumbrados a mantener, va a brindar mayores oportunidades a muchos de ellos para la mejor toma de decisiones. Es decir, ustedes ya están utilizando información para tomar decisiones. La pregunta es cómo podemos hacer para mejorar el acceso a esa información y las metodologías que se pueden aplicar a los datos que ustedes ya tienen. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, una segunda pregunta que hacen acá se relaciona con la seguridad en la información que se debe tener cuando se utiliza esta herramienta del Big Data. Sabemos que actualmente en el mundo se han presentado grandes fraudes a través de medios electrónicos, utilizando tecnologías de punta y todo ese tipo de situaciones que están afectando a las organizaciones. Preguntan que cómo se garantiza la seguridad de la información cuando se utiliza una herramienta como el Big Data. El tema de seguridad de información es importantísimo. Y es importantísimo porque, como hemos visto, es muy difícil mantener información de forma segura. Es decir, hay tecnologías donde, por ejemplo, hay una tecnología que nosotros hemos estado trabajando y la cual se recomienda en muchos de estos casos, que se llama Differential Privacy. En Differential Privacy, nosotros raramente uno va a requerir información acerca de un individuo. Lo que quiere saber es a nivel de lo que los datos dicen, cuál es la señal de los datos. El concepto de Differential Privacy es separar a los dos, es tener acceso a lo que los datos nos dicen sin necesidad de tener acceso a los datos de los individuos. Y eso es algo que para mí es importantísimo porque en ese momento no importa que alguien tenga acceso a esa información, y el hecho de tener acceso a información no va a permitir que nadie tenga acceso a los datos individuales, que es la parte importante y es donde pasan los problemas más graves. Son cuando la gente se roba los datos y utiliza los datos individuales, por ejemplo, para fraude. Los algoritmos que nosotros usamos, los algoritmos que se usan en los datos, no requieren tener información individuo por individuo. Si uno tiene la señal, si uno puede tener acceso a la señal de esos datos, va a poder igual resolver sus problemas sin poner en juego el riesgo y la seguridad de los individuos. No es tan fácil de implementar, es decir, no es que hoy en día muy pocos sistemas lo han implementado porque requiere ciertos cambios en cómo se recolectan estos datos. Pero sí, sin duda, es un tema importantísimo el tema de seguridad. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que hace el público que se relaciona con un tema que usted tocó cuando mostró la relación del contador público o los profesionales contables con la Big Data, que habla sobre detección del fraude. Sí. Preguntan, ¿cómo a través del Big Data se puede realizar esa actividad de detección del fraude? Hay muchos métodos que se utilizan para detección de fraude. En el caso, por ejemplo, puedo hablar bastante bien de lo que es detección de fraude en transacciones crediticias, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Lo que los modelos se entrenan es con la historia de lo que ha hecho la persona. Y lo que el modelo
dice es cuál es la probabilidad de que, dada una nueva transacción, esta transacción fue hecha por esta persona o otra persona más. Entonces, por ejemplo, si uno está comprando, no sé, todos los meses gasta tanta plata en supermercados, en la luz, y de repente aparece algo en otro lado, por ejemplo, en otro país. ¿Cuál es la probabilidad? El modelo lo que hace es cuál es la probabilidad de que esta persona esté en otro país, es decir, en función de los datos anteriores, y cuál es la probabilidad de que esta persona esté interesada en comprar eso. Entonces, lo que el modelo hace es aprender esa relación y dice, no, es muy poco probable que esta persona esté comprando esto en ese momento. Esto es para detección de fraude a nivel de transacciones de crédito. A nivel de fraude contable de una empresa, lo que muchas veces se hace es detección de anomalías en los datos. Por ejemplo, se tienen algoritmos para ver todos los gastos que está haciendo la empresa, los movimientos, y de repente lo que el algoritmo hace, analizando todos estos datos, es encontrar cosas que son raras. Es decir, que no cumplen el factor. Por ejemplo, esta empresa estaba gastando, no sé, $1.000 por mes en supermercado, de repente un mes gasta 15.000. Bueno, esto es una anomalía. El modelo va a decir, esto es raro. Y lo que le permite a los contadores, lo que le permite a la gente que está revisando estos dos números es poder filtrar de forma automática las cosas raras. Porque es imposible chequear todos los datos. Pero lo que el algoritmo dice, bueno, vamos a chequear estos 10, porque estos 10 son raros. Muchas gracias, doctor Lavista. También preguntan respecto a un tema que usted planteó en su exposición sobre los sesgos, como una de las características que tienen estas herramientas del Big Data. Preguntan, ¿cómo detectar sesgos a través del Big Data cuando se trata de temas contables? Es una buena pregunta. A ver, no sé si la puedo responder a nivel contable, porque no sé si tengo conocimiento entero. Yo sí puedo decir cómo se detectan sesgos. Por ejemplo, se entrena un modelo. Queremos saber si este modelo tiene un sesgo, por ejemplo, de género. Entonces, se le pregunta al modelo dos preguntas. Se le ponen dos individuos que tienen absolutamente lo mismo, las mismas credenciales, la misma información. El modelo recibe dos individuos que son exactamente el mismo, pero la única diferencia que tienen es que uno es mujer y el otro es varón, por ejemplo. Y el modelo va a sacar un resultado. Si existe, por ejemplo, un sesgo, el modelo va a poder decir, bueno, en realidad acá hay un problema porque, sin duda, la respuesta esta no es esperable, ¿no? Si la probabilidad de que yo acepte esta persona a trabajar en esta empresa, dado que tienen exactamente las mismas cosas en el modelo, pero la única diferencia es que una persona es mujer y otra es varón, la probabilidad es diferente, el resultado es diferente, entonces claramente está indicando de que el modelo tiene un sesgo. Entonces, una vez que tenemos los modelos de datos, es muy fácil para nosotros poder medir si estos modelos tienen sesgo o no. Y es algo que debemos hacer. Muchas gracias, doctor. Un tema que desafortunadamente hay que tocarlo, pero creo que es común en muchos países nuestros, latinoamericanos, que es el tema de la corrupción. Preguntan del público, ¿puede el Big Data contribuir a detectar problemas de corrupción? De ser posible, ¿cómo lo haría? Sí se puede, digamos. Por ejemplo, en obras donde uno tiene que haber ciertas obras, ya se está utilizando esta información, utilizando fotos aéreas o fotos donde, por ejemplo, hay un proyecto para hacer una carretera de tantos kilómetros y bueno, utilizando los datos de fotografías aéreas, un algoritmo puede medir realmente cuántos kilómetros se hicieron. Eso por un lado. Por otro lado, también se pueden usar los mismos algoritmos de detección de fraude. Es decir, hay algo raro en lo que esté pasando con ciertos individuos o ciertas cosas. Entonces, sí se puede y sí se está usando esta información de forma transparente, para mejorar la transparencia y para mejorar la detección de cosas raras, digamos. Ok, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta, doctor. Y de pronto, inicialmente la pregunta está generalizada porque preguntan que qué recomendaciones, más que pregunta, una sugerencia, ¿qué recomendaciones haría usted al gobierno colombiano para utilizar la Big Data? Yo la voy a aterrizar un poquito más
de pronto por el evento que estamos realizando, es qué recomendaciones le haría a la Contaduría General de la Nación, que en este momento en su base de datos contamos con aproximadamente 120 millones de datos en nuestra base de datos. ¿Qué nos recomendaría para optimizar esa información tan valiosa? A ver, parte importante es tener claro qué datos se tienen. Es decir, invertir en entender qué datos se tienen. Después de invertir en qué datos se tienen, es importante también invertir en decir, bueno, tenemos estos datos, ¿qué tipo de problemas podemos solucionar? O al revés, ¿qué tipo de problemas queremos solucionar y qué tipo de datos necesitamos para solucionar esos problemas? En aquellos casos, yo soy bastante pro al tema de Open Data, de permitirle a la gente acceder a los datos. Y uno no necesariamente necesita abrirlos de un día para el otro a la población entera de Colombia, pero puede empezar por las organizaciones, es decir, pueden hacer un mapeo de aquellos datos que puedan empezar a distribuir y hacerlos y que mucha gente tenga acceso a estos datos y ellos mismos, mucha de esta gente va a pensar qué problemas pueden solucionar. Es decir, nosotros en Microsoft, por ejemplo, decidimos que la gran mayoría de los datos que tenemos están disponibles para todos los empleados. Y eso ha hecho que muchas soluciones hayan sido creadas por empleados que tal vez no estaban en ese grupo o no tenían que solucionar ese problema en particular, pero vieron la oportunidad. Lo importante es empezar a trabajar en poder identificar dónde este tipo de datos, dónde Big Data puede ayudarnos. Doctor, muchas gracias, muy amable por su participación, muy amables. Omar. Sí, doctor. Pues bien, invitamos a todos los asistentes, a quienes no hayan reclamado su maletín. Muchísimas gracias a nuestros dos participantes, doctor. Con la anuencia suya, doctor Miguel, hay una parte que quiero presentar y con fundamento en ello hacerle un par de preguntas. La web de nosotros hemos trabajado durante unos años un tema que algunos de ustedes ya lo conocen u otros de pronto no lo han visto. Es algo que está impactando la regulación contable y la contabilidad pública. Nosotros nos dimos a la tarea, doctor Miguel, de aprovechar un instrumento que está, como lo decíamos el miércoles. Nosotros hoy estamos en la sociedad de la red, en la sociedad digital, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un instrumento en nuestra página que es algo de datos que le tiene que llegar a cualquier ciudadano. Perfecto. Independientemente de donde esté, como decimos aquí en Colombia, esté en la China o en la Conchinchina, en la Patagonia o en Alaska, ¿cierto? Y utilizando estos medios, que es la tecnología, porque también otros hablan de la sociedad de la tecnología, la investigación y las comunicaciones, la sociedad de las TIC. Nosotros tenemos en nuestro portal la contabilidad pública georreferenciada. Entonces está en la web el portal, geoportal de la contabilidad. Tenemos cargada la información del sector descentralizado, los 1.100 municipios, y estamos cargando la información de las entidades del orden nacional. Ese es un instrumento que cualquier ciudadano puede mirar los datos de cualquiera de los 1.100 municipios de Colombia. Perfecto. Llámese Amagá, llámese Honda, llámese Puerto Nariño, llámese Abejorral, llámese Villeta, cualquier pueblo, o llámese Santa Rosa de Viterbo, por colocarle 5 nombres, o llámese Antioquia, o llámese Medellín o Bucaramanga. Esa es una tarea fuerte que hemos hecho nosotros de articular y subir en un esfuerzo de democratizar la contabilidad pública. ¿Para qué? Porque, como lo decíamos el día de ayer, los socios de un gran país que es Colombia deben conocer como un instrumento propio qué tienen en cada municipio los ciudadanos de ese municipio, cuánto valen sus activos, cuánto valen sus pasivos,
cuál es el patrimonio que tiene ese municipio. Y crear una cultura para que la gente conozca estos datos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si ustedes en el escenario internacional de los desarrollos del pensamiento que tienen allá en Microsoft y con University Singularity que trabajan, estos temas de georreferenciación son importantes desde la visual de Microsoft y para los países, sobre todo nosotros que estamos en vía de desarrollo, de la democratización del uso de los datos, ¿cierto? Sí. Porque eso sirve mucho en estos procesos que están haciendo metástasis en todos los países latinoamericanos, que es el tema de la corrupción. Porque normalmente el que tiene datos tiene información de primera mano. ¿Para qué? Para poder exigirle al gerente público, ¿usted por qué? Mire, ¿por qué sus activos, en el caso de este municipio, cuál es, Carlos? Estamos en el departamento de Antioquia. Decirle al gerente público del departamento de Antioquia o al del Valle o al de La Guajira, oiga, ¿por qué los pasivos de este departamento, de este municipio, se han crecido desbordadamente en los 3 últimos años? O sea que además de servirle de herramienta de gerente, al gerente público, al ciudadano a pie, a cualquier persona que esté interesada en los datos públicos que están en la contabilidad, esta herramienta sirve y es una herramienta que es Google, Sí. los mapas. O sea, en ese contexto, ¿cómo visualiza lo que hemos hecho y qué orientación nos podría dar usted, doctor Miguel? Creo yo, es decir, sin duda lo que están haciendo acá es importantísimo y la verdad que es lo que uno quiere ver en todos los países y no todos los países tienen esto. Es decir, uno quiere permitirle a la gente tener acceso a datos. Una recomendación sería, me imagino que hoy estos datos, esto es importantísimo a nivel de control y le permite a la gente poder navegar con los datos y está más que nada apuntado a cualquier colombiano. No sé si una persona fuera a investigar, digamos, si una persona quisiera hacer algo con los datos, ¿tiene forma de bajar estos datos y hacer un download, por ejemplo, de todos los datos que tiene? Sí, porque eso es lo que, a mi criterio, es donde hay mayor oportunidad, donde cualquier investigador o cualquier persona que quiera hacer algo y contribuir, de poder bajar los datos y trabajar con esos datos. Y lo que sí recomendaría, así como muchas ciudades en Estados Unidos están haciendo, es permitirle invitar a la gente, invitar a estadísticos, invitar a la gente en la población, decir, bueno, estos son los datos, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo pueden ayudar los propios colombianos en hacer análisis de estos datos? ¿Y qué forma tienen esos colombianos de decirles a ustedes, bueno, miren lo que encontré o mire esto es lo que podríamos hacer? Es decir, invitar a la población a participar del análisis de los datos. Es algo que yo creo que va a tener mucha ayuda a ustedes, porque seguramente encuentren cosas o puedan hacer cosas con los datos que hoy todavía tal vez ustedes no se les ocurrieron. Es decir, sí para que tengan una idea, es decir, la ciudad de Nueva York empezó a hacer lo mismo que ustedes acá y empezó a guardar y a publicar todos los datos y empezó a hacer hackathons donde se le pedía a la gente, ayúdenos a hacer algo con estos datos. Y tuvieron un montón de ideas muy buenas que después la misma ciudad empezó a usar. Entonces, está bueno abrir a participación a la gente, decir, bueno, ayúdenos a hacer algo con los datos, para que generar ideas, para ver cosas, para encontrar problemas. Pues la recomendación es bien válida y la tendremos en cuenta. Y yo creo que este trabajo que hemos hecho, eso es una forma que ustedes allá en la provincia o en cada una de las entidades la miren para los procesos de rendición de cuentas. Porque este es un elemento fundamental, creemos nosotros. Nosotros estamos en una fase de desarrollo del 75 al 80% de ello y vamos por buen camino. Yo creo que la enseñanza que usted nos deja, doctor Miguel, es una enseñanza de aprendizaje. Y créame que lo que usted nos ha manifestado, usted no va a encontrar aquí entre
mis colegas de profesión y quienes nos acompañan en estos 3 días, manifestaciones que vayan a caer en tierra estéril. Por el contrario, los que estamos aquí somos tierra fértil para apropiarnos de estos temas que nos van a ayudar a mejorar, 1, la calidad de nuestro trabajo, 2, la importancia de lo que es la función pública en función de lo que están esperando nuestros conciudadanos en los efectos de que estos temas de contabilidad pública y la gerencia pública, como lo decíamos el primer día, el miércoles, esto es lenguaje de los gobiernos, para decirle a las personas que tengan ojos tutelantes, porque es que esto también sirve para hacer control social, sí, las veedurías ciudadanas. Y qué mejor que nosotros desde la contabilidad impulsemos esto en un proceso de democratización de la culturización de la información contable como instrumento realmente que sirva para, 1, control ciudadano, orientación de políticas públicas, porque es que por lo menos, por ejemplo, un gerente público cuando hace un plan de desarrollo y se lo presenta a una ciudadanía que es neófita en todos estos temas, pues a uno cualquier camino que le digan, uno puede llegar a Roma, pero si a uno le dicen que hay un camino más expedito, pues ahorra tiempo y ahorra espacios para llegar. Y la rentabilidad y el retorno que usted decía, el TIR, es mucho mejor cuando uno tiene datos y los aprovecha y le sirven para sus propósitos. Esa era una pregunta que yo quería, en representación de la entidad que lidero, manifestarle y que quienes estamos aquí pues conocieran, porque este es un instrumento de mucha valía que con el equipo nuestro se ha desarrollado y lo estamos implementando. No sé si usted tiene alguna recomendación final o un comentario muy particular. Parece que no hay más preguntas, doctor Miguel. Yo creo que la recomendación final es, hay un montón de herramientas hoy para aprender este tipo de análisis. Uno puede ir a Coursera, como dije hoy, y ver un montón de estos cursos. Yo recomiendo a la gente aprender este tipo de tecnologías. No es tan difícil y está disponible a cualquiera que tenga acceso a Internet. Entonces, sí, y hoy nosotros antes, yo siempre hago el cuento que nosotros invertíamos en Microsoft un montón en traer gente y capacitarla, traíamos profesores y invertíamos en cursos. Hoy en día la gran mayoría de la gente que yo tengo en mi equipo, yo le digo que hagan estos mismos cursos que les estoy recomendando a ustedes. Es decir, no hay mucha diferencia en ese sentido. Entonces, mi recomendación es que la gente se siga capacitando y, bueno, por supuesto que este tipo de proyectos y tener datos que estén disponibles para que la población pueda hacer algo con los datos es también una recomendación. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bien, agradecemos a los participantes en esta sesión de preguntas y le solicitamos al doctor Juan Miguel Lavista permanecer, pues la Contaduría General de la Nación le hace un especial reconocimiento por su significativa participación y vinculación como conferencista en el 10º Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2017. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, a todos los asistentes les agradecemos su participación, su masiva participación en este primer momento de la jornada. Queremos invitar a quienes no han recibido su maletín, lo pueden hacer en este momento del break, solo en este momento les podrán entregar este maletín con el material del evento. También les informamos que las memorias de este 10º Congreso Nacional de Contabilidad Pública serán publicadas en la página web de la Contaduría, www.contaduría.gov.co, en el link correspondiente a eventos vigentes en donde podrán consultar este material. Los invitamos a tomar un break de 20 minutos y los esperamos de regreso en este escenario principal. La Contaduría General de la Nación agradece el apoyo recibido de las siguientes entidades en la realización del 10º Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2017. Un agradecimiento especial a Bianca, Legis, ISA, el SENA, el municipio de Tuchín, Córdoba, la Policía Nacional e IDEA, Gobernación de Antioquia.
También los invitamos a visitar el punto de atención de la Contaduría General de la Nación, situado en la sala señalizada al costado derecho en la salida de este auditorio. Igualmente lo podrán ubicar en el mapa del centro de convenciones que se encuentra en el programa que les entregamos. En este espacio, los funcionarios de la Contaduría les atenderán en 6 módulos para los siguientes temas: registro e información en el chip, gestión de la información, entidades CIF, boletín y estadísticas de las entidades, informes contables y operaciones recíprocas, normas y doctrina. Les agradecemos regresar en 20 minutos a este auditorio principal para continuar con la agenda prevista en este último día de Congreso. Muchas gracias. ISA está evolucionando. Pasamos de conectar un punto con otro a inspirar conexiones, porque todos somos parte de un todo. Y para acompañar esta nueva forma de ver el mundo, también evolucionamos nuestra identidad visual. Ahora nos invita a ser más cercanos, más comprometidos con el planeta, más humanos y también más flexibles, porque aunque nuestra nueva identidad llevará un degradé de azules rematando con un toque naranja, podrá cambiar y adaptarse. Sí, en ISA nos renovamos creando conexiones, una tras otra, sin fronteras, sin barreras, y en todos nuestros negocios que se unen a esta nueva mirada. Una ISA renovada con un propósito superior y una nueva identidad. Este es nuestro legado para las nuevas generaciones. Celebremos. ISA. Conexiones. Mamá, ¿para qué sirve la contabilidad? Para llevar las cuentas claras como los gastos que hacemos en la casa. ¿Y quién regula y consolida la contabilidad del sector público? La Contaduría General de la Nación, para que todos podamos conocer de manera real y oportuna el patrimonio colombiano. ¿Y cómo lo hacen? Uniformando y centralizando la contabilidad de más de 3.700 entidades públicas. ¿Nosotros podemos participar? Sí, ejerciendo control ciudadano para supervisar cómo se invierten los recursos del Estado. Por eso hagamos parte del equipo contable de la Nación. Pregunta, ¿cómo le ha ido con la DIAN? Y aquí no estamos hablando de si ha pagado todos sus impuestos. La pregunta es, ¿le han dado información útil y oportuna cuando la ha necesitado? ¿Ha tenido algún inconveniente al realizar algún trámite? ¿Tiene alguna sugerencia para que cumplir con sus obligaciones sea más fácil, más simple? Pues existe un órgano especial llamado la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, que se encarga de garantizar que las actuaciones de la DIAN se realicen al derecho con sus derechos. Piénselo así. La DIAN es la autoridad que recauda los impuestos y también la que se encarga de administrar los temas de aduanas. A la DIAN le interesa tener una buena relación con sus usuarios y por su parte a los contribuyentes les interesa no solo cumplir con sus obligaciones, sino también que hacerlo sea fácil y sencillo. Para lograr las dos cosas es necesario que tanto servidores públicos como contribuyentes conozcan, exijan y respeten los 15 derechos de los contribuyentes consagrados en la ley. Esto implica, en principio, que los contribuyentes reciban un trato amable y respetuoso, eso es básico. También que los servidores brinden la información y orientación adecuada, que respondan de manera clara y oportuna a sus consultas
y que los contribuyentes tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones, entre otros. La Defensoría del Contribuyente existe para eso, para que los contribuyentes conozcan sus derechos y para garantizar que los servidores de la DIAN los respeten en todas sus actuaciones. Solicite la intervención de la Defensoría cuando considere que las decisiones y actuaciones de la DIAN han vulnerado sus derechos. La idea con esto no solo es encontrar una solución a cada situación en particular, sino también realizar cambios profundos para corregir y prevenir situaciones que afecten a un mayor número de contribuyentes. La Defensoría del Contribuyente lo escucha y la DIAN escucha a la Defensoría. Si quiere contribuir a que el servicio de la DIAN mejore, contacte a la Defensoría que está para apoyarlo cuando lo requiera. Cada contacto y cada observación es una oportunidad. Los colombianos podemos conocer lo que tenemos, cuánto debemos y cuál es nuestro patrimonio. Para ello contamos con la Contaduría General de la Nación, que uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública. La Contaduría General de la Nación es la autoridad regulatoria de la contabilidad pública de nuestro país. Bien, y queremos recordarle a todos nuestros invitados la importancia Cuentas de pasar claras. su escarapela en cada ingreso al escenario. Yo sé que por momentos es un poco complicado estar registrándonos en la entrada, pero es la única forma que tenemos para poder registrar su asistencia. Cada ingreso al auditorio principal debe ser registrado con su escarapela. Si pasamos y cruzamos esta puerta y vamos a ingresar nuevamente a este salón, tenemos que volver a poner el código de barras. Entonces, les solicitamos que nos colaboren con todo el cariño, con cada uno de nuestros compañeros de logística para que nos permitan escanear estos códigos y así poder entregarles un certificado completamente correcto y verídico. Muchas gracias. Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. 'Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water.